Bueno, cordial saludo para todos. Bienvenidos a este tiempo donde la palabra de Dios va a enseñarnos un tema muy importante, yo creo que vital en la vida de todo cristiano. Vamos a hablar acerca de la fe y los voy a invitar a que durante los 4 domingos del mes de noviembre desarrollemos esta temática. Le cuento que es una temática espectacular porque, por ejemplo, vamos a desarrollar qué es la fe, dónde está basada, en qué está fundamentada, quién es el objeto de mi fe, aspectos relevantes con respecto de, por ejemplo, de dónde viene la fe, creer por fe, qué ocurre cuando creemos. Vamos a desarrollar en otro momento las generalidades de la fe y voy a hablar de las clases de fe. No sé si usted sabía que la Biblia habla de una fe grande, una fe pequeña, una poca fe, mucha fe, fe como un grano de mostaza. O sea que plantear en la Biblia todos esos puntos nos van a ayudar a nosotros como a determinar, bueno, ¿y qué tal estoy yo de fe? La fe corre unos peligros. Aquí habla de los peligros, la fe se debilita, se hace vana, se agota. ¿Cómo aumentar la fe? Será otro de nuestros temas. Entonces nos va a decir cómo vivir por fe, andar por fe. Entonces, créanme que vamos a desarrollar un material espectacular, lo van a disfrutar mucho, van a aprender mucho y yo creo que lo más importante es que usted pueda sentir que cada día en los caminos de Dios su fe crece. Empecemos con la palabra y la definición, fe. Hebreos en el capítulo 11, en el verso 1, nos da la mejor definición de fe en la palabra de Dios. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Dos palabras muy importantes narra el escritor de Hebreos. En primer lugar dice que la fe es convicción y certeza. Miren, yo creo que palabra más usada entre los cristianos no hay. La palabra fe está completamente trillada y mal usada, a tal punto que uno oye hoy a la gente hablando de fe y el mismo que tiene fe está llorando, quejándose, lamentándose y volviendo atrás. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la fe? Porque hablamos y hablamos de fe. A mí me da la impresión que la palabra fe se volvió como algo religioso. Entonces tú encuentras a cualquiera en la calle diciendo que tiene fe. Y si usted le pregunta cuál es su fe, dice lo que me enseñaron mis papás. ¿Y qué le enseñaron mis papás? No tengo ni idea. O sea que esa palabra empezó a usarse tanto que fue perdiendo algún día el sentido. Entonces por eso yo quiero que hoy, desde la palabra de Dios, ustedes hagan una evaluación. ¿Tengo o no tengo fe? ¿Cómo estoy de fe? ¿Vivo o no vivo por fe? ¿Mi vida asume riesgos y definitivamente yo creo? Eso es muy importante. Entonces, insisto, ¿qué es lo primero que tenemos que definir? Que la palabra fe es creer. Pero cuando hablamos de creer, nos tenemos que centrar en dos aspectos fundamentales. Uno, el objeto de mi fe. ¿Qué creo yo? ¿Qué? ¿Y a quién? Ese es el otro factor. Entonces, ¿qué? Yo creo que está muy claro que no hay otra cosa en la que yo pueda, soportar y sustentar mi fe que la palabra de Dios. Cuando mi fe tiene sustento en la palabra de Dios, entonces yo tengo en qué creer. Y lo que creo es completamente fidedigno, seguro. Los apóstoles hablan de eso. Dice que esta palabra que es una palabra segura, eficaz, poderosa. Jesús dijo de su palabra el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada más seguro, contundente, permanente que la palabra de Dios. Y si algo es seguro, contundente y permanente, quiere decir que yo puedo confiar en eso. ¿Por qué? Porque no está supeditado a las circunstancias, al tiempo, a los momentos, a las personas. Es algo en lo que yo puedo creer. Entonces, Pablo en Romanos capítulo 10, verso 17 bien lo decía. Decía, así que la fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Entonces, si hablamos de ese sustento y de ese fundamento, primero tendríamos que decir, fe es creer en algo que es eterno y permanente. Y nada eterno y permanente como Dios y su palabra. Y en segundo lugar, cuando hablamos de a quién creemos, a ver, yo oigo a la gente otra vez, yo oigo a cada rato a la gente decir,
yo creo que me va a salir tal negocito, yo creo en tal persona que me va a ayudar con tal empleo. O sea que yo perfectamente podría tener fe en una persona, en que me va a salir algo, pero otra vez, si usted cree que su fe está fundamentada en eso, está muy mal, porque una persona puede fallar, una persona hoy le dice que sí, mañana le dice que no. Las circunstancias hoy son buenas, mañana son malas. Las puertas hoy se abren, mañana se cierran. En cambio, si yo confío en Dios, Dios es un Dios eterno. Dios es un Dios que vive para siempre. Y la Biblia dice que Dios no se vuelve atrás. El carácter de Dios es ser fiel. Y cuando dice la Biblia que el carácter de Dios es ser fiel, es que Él no se vuelve atrás. Hay un texto en Números 23 que dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo hará. Lo que prometió, lo cumplirá. Ese es Dios. Entonces, ¿qué es importante para todos nosotros este día? Que cuando hablemos de fe, entendamos que la palabra fe tiene que ir ligada a Dios y a su palabra. Eso es fe. Y si su fe está basada en eso, le quiero decir que entonces se podrán cumplir muchas de las cosas que vamos a desarrollar durante este tiempo. Así que muy atentos, usen los versículos, vuélvanlos a leer, miren a ver esos versículos qué tanto le hablan a usted personalmente. Así que lo invito a que muy juiciosamente tome nota y obviamente si nos quiere escribir y nos quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Voy a desarrollar un subtítulo que se llama ¿De dónde viene la fe? Bueno, para eso me voy a remitir a un texto que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos en el capítulo 12, en el verso 3, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren lo interesante. Yo quiero partir diciendo que la Biblia dice que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Si usted no utiliza la fe, pues nunca sabrá si la tiene o no la tiene. Si usted no ejercita creer a Dios, desafiarse en muchas cosas, o por ejemplo, el ejercicio de creer. Muchos de ustedes yo sé que tienen problemas de duda, de escepticismo con respecto a Dios y a la Biblia. Yo me he encontrado con muchas personas en el camino que me dicen, me asaltan grandes dudas y aunque a veces quiero creer, no sé, me vienen lagunas, porque a veces estoy orando, leyendo la Biblia y siento como que, bueno, y si yo le estoy orando a alguien que no existe, que no es real, que no es verdadero. Créame que todos llegamos a tener esas lagunas y baches mentales, pero eso no quiere decir que nos tengamos que mantener ahí. De hecho, yo sé que para muchos es difícil creer el camino de la fe. Muchos de ustedes tienen la experiencia de tener parientes, amigos muy cercanos que son cristianos y a usted no le gusta ese lenguaje de que están esperando que Dios les dé una respuesta, que están esperando que Dios les abra una puerta, porque a usted se le viene la sensación de que esa clase de cristianos están esperando que Dios haga todo por ellos y que Dios sea el que... Entonces a usted eso le produce como rabia, diciendo, ¿por qué yo no puedo hacer las cosas por mi propia cuenta y porque estos cristianos a toda hora es Dios para arriba y Dios para abajo? Bueno, yo le invito a que en este camino, porque miren, esa fue la invitación de Jesús a sus discípulos. Yo me acuerdo que cuando Jesús empezó a reclutar a sus discípulos, uno de ellos se le acercó y le dijo, Jesús, ¿dónde moras? A lo que Jesús respondió, ven y ve. A mí me llama siempre la atención esa respuesta de Jesús, me gusta mucho porque tiene mucho contenido. ¿Qué significó ese ven y ve a uno de los discípulos, a los que él estaba llamando para que lo siguieran? Le dijo, pues venga y lo comprueba usted por su propia cuenta. Camine conmigo, levántese conmigo, acuéstese conmigo, camine conmigo todo el día y sabrá cómo pienso, sabrá cómo enfrento las situaciones, cómo hablo con Dios. Entonces, esa es mi invitación. Si usted tiene problemas con su fe,
porque tiene problemas de duda y de escepticismo, porque le cuesta creer. Eso no está mal. Es más, manifiésteselo a Dios. Dígale a Dios que a usted le cuesta creer. Pero créame que si usted es sincero, pero acepta el desafío de Dios de caminar con Él, yo creo que podrá aprender a conocer a Dios en el camino y entenderá que más que una religión, Dios es una relación, y es una relación día a día, donde yo aprendo a comunicarme con Él, a disfrutar de Él, de su palabra, del día a día. Entonces, el secreto de la fe, ¿dónde comienza? Comienza ahí. Entonces, sáquense de la cabeza, a ver, les voy a contar qué se me viene a mí a la mente cuando la gente habla de fe. Yo siento que la gente cuando habla de fe es como que cierran los ojos, empuñan las manos y empieza a decir creo, como si fuera un ejercicio mental, como si fuera energía, entonces yo creo, yo tengo fe. No, eso no es fe, eso se llama sugestión. No sé qué otro nombre darlo, pero bíblicamente a la invitación a la que el Señor nos llama es a eso. Mire, no sé si usted sabía, y vamos a hablar de él a lo largo de todo esto. Si vamos a hablar de 4 semanas de fe, voy a tener que abordarlo muchas veces, al padre de la fe. ¿Quién era el padre de la fe? Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham, quiero decirle, si usted mira el pasado de Abraham y de su familia venía de un pueblo pagano, no conocían a Dios. De hecho, se dice que en Ur de los Caldeos, que fue donde se crió Abraham, su padre fabricaba ídolos. Eso dice la Escritura. Entonces imagínense todos los problemas que tenía Abraham con respecto a la fe. Y de un día para otro se le aparece Dios. Yo me hago una pregunta. Cuando a Abraham se le apareció Dios y su familia hacía dioses, entonces él en la cabeza, ¿qué diría? ¿Y cuál de todos me está hablando? Porque Dios un día se le apareció a Abraham. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra, tu parentela, déjalo todo y yo te ofrezco un pueblo, una nación. Vas a ser el padre de una muchedumbre de gentes. Imagine que Abraham tenía 75 años, no había podido tener hijos y su mujer era estéril. Imagine todas las cosas que jugaban en contra de la fe de Abraham. Primero, no conocía a Dios. Segundo, ese Dios le habla de un día para otro. Y tercero, le dice que va a hacer algo grande con él. Porque lo primero que le dice es, usted no tiene hijos, entonces va a ser el padre de una muchedumbre. Eso a uno lo hace entrar en crisis. Pero, ¿por qué quiero mencionarle eso del padre Abraham, del padre de la fe de todos nosotros, de todos los creyentes? Porque yo creo que eso sí nos acerca más a la fe. Porque nos acerca a entender que la fe no es una experiencia, o que la fe no es lo que le acabo de decir, un ejercicio mental, sino que la fe es como un camino, un recorrido. Mire, lo que pasa es que nosotros hoy, después de miles de años, la Biblia terminó llamando a Abraham el padre de la fe, pero en ese tiempo Abraham no era el padre de la fe. En ese tiempo a Abraham le asaltaban todas las dudas que nos asaltan a nosotros, todas. Con el tiempo fue que Abraham empezó a conocer a Dios. Con el trato, con ver lo que pasaba a su alrededor, fue que él empezó a ver que Dios hace milagros, que Dios es sobrenatural, que Dios hace cosas espectaculares, que Dios cumple sus promesas, que Dios es fiel, que Dios es bueno. Entonces, en ese diario caminar con Dios, en mi experiencia de fe, entonces, ¿por qué mi fe va creciendo? Porque conozco a Dios. Entonces, la fe no crece sola, porque la fe no es una matica que yo pongo aquí en mi mente y va creciendo. No, la fe es mi relación, el día a día con Dios. Es eso. Entonces, con eso vamos aprendiendo algo muy práctico. Quiero hacer un ejercicio con ustedes para que ustedes, si quieren y tienen su Biblia a la mano, hagan conmigo este ejercicio. Por ejemplo, cojan Hebreos capítulo 11. Ya lo habíamos mencionado ahora, cuando definí la palabra fe. Para los que no saben, Hebreos capítulo 11 es un pasaje muy especial en la Biblia. ¿Qué tiene de especial, me podría preguntar usted? Pues le quiero decir que Hebreos 11 empieza definiendo la palabra fe, y de ahí para allá lo que hace es mencionar a todos los hombres que tuvieron fe en la Biblia.
Entonces por eso quiero hacer ese ejercicio con ustedes en esta primera reunión, porque estoy tratando de definir la palabra fe, porque yo quiero que a usted le quede claro qué es la fe, para que no se meta en un cuento que no es, ni se meta a tratar de vivir una fe que no existe en la Biblia. Por ejemplo, empecemos. Estoy en Hebreos capítulo 11 y ustedes me pueden acompañar. Dice en el versículo, empecemos con el 4, nos empiezan a contar la primer pareja de hermanos que hubo, Caín y Abel, y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por eso alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué hizo que Abel diera un mejor sacrificio que Caín? La Biblia dice que obviamente ese camino de fe va haciendo que mi vida se perfeccione. Que ese camino de fe en el que Dios me invita a caminar, yo termine haciendo cosas con convicción y con seguridad, porque eso es lo que me dice que significa la palabra fe. Miren, a mí me gusta mucho, el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Este es un ejemplo duro, yo diría que más duro que el de Abraham, y se los voy a decir por qué. Dios le llama a Noé y le dice, Noé, usted va a construir un arca de unas dimensiones inmensas, y dice, porque en esa arca yo voy a destruir la tierra, voy a mandar un aguacero, un diluvio, que va a destruir toda la tierra. Entonces usted, durante el tiempo que construye el arca, a la vez, a la par, simultáneamente empieza a predicarle a todo el mundo y a decir, arrepiéntanse porque Dios va a destruir el mundo con un aguacero. Bien, pues, miren todos los componentes que hay aquí alrededor de esta historia. No sé si usted sabía, pero le quiero documentar a la luz de la Biblia. En ese tiempo la gente no conocía la lluvia. Existía el efecto invernadero, ¿sí? Pero no caía agua, la gente no sabía que era un aguacero. Segundo, en medio de un desierto, estar construyendo un arca. Tercero, se demoró 120 años haciéndolo. Ya se imaginará, la envergadura y el desgaste, unos 120 años predicando lo mismo. Y me llama la atención lo que dice el escritor de Hebreos, porque dice que Noé con temor preparó el arca. ¿Qué quiere decir con temor? Que en el fondo ni el mismo Noé estaba. Noé de pronto a veces decía, como que amanecía rascándose la cabeza y decía, ¿y qué tal que esto no sea cierto? ¿Y qué tal que yo aquí construyendo un arca en pleno desierto y esto no suceda como yo estoy predicando? Entonces, ¿con esto qué quiero decirle? La fe no es un estado ideal de éxtasis, donde yo soy un hombre de fe, entonces como soy un hombre de fe, entonces yo todo el tiempo vivo positivo, todos los días amanezco lleno de poder, todos los días amanezco positivo para hacer las cosas. Quiero decirle que eso no es. Quiero decirle que la vida de fe es un camino en el que a pesar de eso hay dudas, temores, en el que a pesar de eso estamos revestidos de nuestra humanidad. Entonces, ¿sí ve lo bonito de la fe? Así sí vamos a entrar en el camino de la fe que plantea la Biblia. Dios llamó a Abraham, un hombre que no conocía mucho a Dios, pero con el tiempo fue conociendo a Dios. Dios le dio este encargo a Noé y Noé así fue. Y ni hablar cuando aquí habla, por ejemplo, de Moisés, que dice, este texto de Moisés dice así, mire lo que dice en los versículos 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínense lo que hace Moisés. ¿Saben ustedes la historia de Moisés? A Moisés, como estaban matando a los niños, su mamá lo puso en una canasta, lo tiró por el río y lo recogió la hija del faraón. Y resulta que como era la hija del faraón, ella lo crió como si fuera su hijo. O
sea que Moisés se crió en el palacio con todos los privilegios de un hijo del faraón. Por eso dice la Biblia aquí que cuando él ya se hizo grande, en vez de quedarse en ese palacio gozando de todos los placeres de ser un hijo de faraón, se identificó con su pueblo, porque él no era egipcio, él era hebreo. Pero ser hebreo le costó tener que salir huyendo. Ser hebreo le costó unirse a la esclavitud del pueblo de Israel. Eso es. Entonces, cuando la Biblia habla de la fe, miren lo que está diciendo la fe. Es un camino en el que Dios quiere tratar conmigo, enseñarme. Sigamos, avancemos. Estos ejemplos para mí eran muy importantes antes de seguir, porque yo creo que me va a permitir encaminarlos a ustedes en el verdadero camino de la fe. ¿De dónde viene la fe? Voy a responder con algunos versículos. Voy a ir a Efesios en el capítulo 2. Efesios en el capítulo 2 nos adentra también en un tema muy interesante de la fe y la salvación. Mire lo que dice Efesios 2:8. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Respondamos a la pregunta con este versículo. ¿De dónde viene la fe? La fe es un don de Dios. No es algo que yo tengo por mi propia cuenta, que no alcanzo por medio de las riquezas. Alguien podría venir y decirme: pastor, tengo tanto dinero, ¿usted me puede ayudar a tener más fe? No puedo. La fe no se compra. La fe no está a disposición en un almacén, en una tienda, ni siquiera en una iglesia. La fe es un don de Dios. Ya lo leímos en Romanos 12:3, cuando decíamos que Dios a cada uno le dio una medida de fe. Es como cuando la Biblia habla de los dones del Espíritu Santo. Dice que Dios le da a cada uno como Él quiere. O cuando se habla de que el dueño llamó a unos mayordomos y les entregó a cada uno según su capacidad. ¿Cómo reparte Dios? Con su soberanía. Y tal vez a muchos les ha tocado mucha fe y a otros no les tocó sino muy poquita fe. Pero eso no significa nada. Porque si yo recorro el camino de la fe, si tengo poca va a crecer y si tengo más va a aumentar. ¿Sí? Entonces, ¿la fe de dónde viene? De Dios, como un don. Ahora, ojo con este primer punto. A mí me parece muy importante, respondiendo a la pregunta de dónde viene la fe. Porque yo diría que para mí el factor más importante, ojo con esto, más importante de la salvación es la fe. ¿Por qué? La Biblia dice que solo el que cree, por ejemplo Romanos capítulo 10, verso 10 dice: el que creyere en su corazón y confesare con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Mire lo que dice. Primero dice creer. El que cree en su corazón y fruto de creer en el corazón confiesa con la boca que Jesús es el Señor será salvo. O sea que la Biblia habla de que el verdadero secreto de la salvación, ¿de dónde viene? De tener fe, de creer. Y entonces, ¿qué creo? Creo que Jesús murió en la cruz, creo que Él murió por mis pecados y creo que si yo lo invito a mi corazón para que sea mi Señor y mi Salvador, soy una persona salva. Entonces el primer ingrediente que nos va a dar la fe es la fe para salvación. Y de hecho hay muchos versículos en la Biblia que hablan de creer y ser salvos, de creer para recibir la salvación. Por eso les decía que tal vez muchos en este primer día, escuchando este tema del día de hoy, el primer paso que tienen que dar es créanle a Dios. El primer paso que tienen que dar es crea para que sea salvo. Acepte a Jesús en su corazón y permita que en el día a día Dios aumente su fe en su diario caminar. Más adelante, respondiendo otra vez al subtítulo que estoy desarrollando, ¿de dónde viene la fe? El mismo Efesios, en el capítulo 6, ya en el versículo 23, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le está deseando a sus discípulos amor con fe, pero dice que viene de Dios y del Señor Jesucristo. Respondo la pregunta. Entonces la fe viene de Dios y de su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 5, también nos habla acerca de dónde viene la fe. Otra vez,
el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, mire lo que le decía a sus discípulos en este texto de 1 Corintios capítulo 2, verso 5. Les decía: cuando fui y estuve entre ustedes, fui con mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Cuando yo les prediqué, no lo hice usando mi experiencia, mi trayectoria como maestro, como hombre conocedor de la ley, no. Cuando yo fui a ustedes, les prediqué la palabra de Dios, pero con el poder del Espíritu Santo, lleno de Dios, no lleno de conocimiento ni de información. Pero cuando Él les dice esto, les dice por qué hizo eso. Versículo 5, que es el versículo que quiero llegar. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué extraordinario. Estamos desarrollando el subtítulo ¿de dónde viene la fe? Pablo decía entonces: depende de lo que usted ha oído, es de dónde está fundamentada y sustentada su fe. Dice: para que vuestra fe no esté sustentada en la sabiduría de los hombres. Y era lo que yo les decía ahora. Hay gente que se sienten muy seguros en su trabajo por la experiencia que tienen. No, es que yo este trabajo lo hago con los ojos cerrados porque yo ya tengo mucha experiencia. Yo diría que ese es un término para decir que esa es la fe fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Por qué? Porque hago las cosas con experiencia, por lo que he visto, he oído. Pablo decía: la fe de los cristianos no puede estar basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo le dije: ¿por qué? En un comienzo le dije: porque lo de los hombres es pasajero. Y mientras algo sea pasajero, yo no puedo confiar en eso, porque hoy está y mañana no está. Primera de Corintios también en el capítulo 12, en el verso 9, nos ayuda también a responder la pregunta que estamos respondiendo: ¿de dónde viene la fe? Y Primera de Corintios 12, 9 dice: a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Está hablando el apóstol Pablo de cómo reparte el Espíritu Santo los dones. Y él habla ahí de que el don, la fe como un don, y dice que el que lo da es el Espíritu Santo. O sea que respondamos a la pregunta: ¿de dónde viene la fe? El Espíritu Santo para mí me puede dar fe. Ojo con la fe viene de escuchar las Escrituras, de escuchar. Cuando Jesús empezó a predicar a los discípulos, dice la Biblia que empezando por los apóstoles y por los profetas, empezó a enseñarles. Así dice la Biblia. Si alguien predicaba usando las Escrituras, era Jesús. Y como era Jesús, ¿de qué hablaba Jesús cuando hablaba de las Escrituras? Pues de los profetas, de las profecías que habían en la Biblia. Así que, ¿cómo se adquiere fe? ¿Y de dónde nació la fe de los discípulos de Jesús? Pues en la enseñanza que les empezó a dar a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted levanta oyendo las noticias, que las inundaciones, que el desempleo, que la corrupción, que tantos muertos, ¿cómo termina uno después de oír las noticias? Aburrido. Pero si usted se levanta y oye un devocional donde le dice: Dios está contigo, Dios es tu Padre, pase lo que pase, independiente de las circunstancias, Dios cuida de ti y de tu familia, ¿cómo termina uno? Fortalecido. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, pero no el oír las noticias, ni el oír los chismes, ni el oír las quejas de los demás. La fe viene por oír la palabra de Dios, contundente sobre mi vida. ¿Listo? Bueno, voy a desarrollar otro subtítulo, que también es otra pregunta. ¿Creer en qué? ¿En qué debemos creer? Bueno, dice la Biblia, en primer lugar, nos remite a Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, mire lo que dice. No, verso 1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. O sea que, primera respuesta, ¿en qué debo creer? En Dios. Obviamente, en Dios. Usted diga: yo solo le creo a Dios. A los hombres no.
Recuerde que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Recuerde que los hombres decimos una cosa y mañana decimos, ay no, yo ya no voy a hacer eso. Así de sencillo, esos somos los seres humanos. En cambio Dios es un Dios que permanece para siempre. Aquí también dice, ¿en quién debo creer? Juan en el capítulo 2, en el verso 11, me va a dar otra respuesta. Dice la Biblia, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿En quién? En Jesús. O sea, ¿creer en qué? Primero en Dios, segundo en Cristo Jesús. Y mire lo que dice Primera de Juan en el capítulo 3, en el verso 23. Y quiero hacerles una claridad ahí. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 23. Dice la Biblia, y este es un mandamiento, que creáis en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dice, creer en el nombre, porque en el punto anterior hemos dicho creer en Jesús. ¿Y cuál es la diferencia entre creer en Jesús y creer en el nombre? Es que el nombre es la representatividad, ¿sí? Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo daré. En otro texto dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Acuérdate que Jesús murió, resucitó, ¿y a dónde está ahora? Sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo allá? Intercediendo por nosotros. O sea que sigue siendo claro que debemos orar en el nombre de Jesús, que debemos creer en el nombre de Jesús. Y por último, dice, crean en los profetas. Mire el famoso texto de 2 Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas capítulo 20, la famosa historia de Josafat, nos dice también, dice así la Biblia, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea que el pueblo de Dios no solamente se enseñó a creer en Dios y en su palabra, sino a los que le predicaban y le enseñaban esa palabra. Creer a los profetas. Bien, y por último, quiero que desarrollemos un último subtítulo y es, ¿qué ocurre cuando creemos? ¿Qué ocurre? Empiezan a pasar cosas maravillosas. Lo primero, fue lo que les dije ahorita y que les dije que para mí era muy importante el tema de la fe. ¿Qué es lo primero que yo recibo? En Hechos, en el capítulo Hechos 10, en el capítulo 43, mire lo que dice la Biblia. Dice este texto, de este dan testimonio todos los profetas, hablando de Jesús, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea que el mero hecho de que usted crea en Jesús y deposite su fe en él, mire lo que dice este texto, que sus pecados son completamente perdonados. Por eso estoy desarrollando el subtítulo, ¿qué ocurre cuando creemos? Imagínese lo primero que ocurre, creer en Jesús me lleva a que mis pecados sean perdonados. ¿Y por qué? Me podría preguntar usted. Pues muy sencillo, porque Él fue el que murió. Y porque su sacrificio en la cruz hizo que mis pecados fueran perdonados y limpiados completamente. Eso fue lo que pasó. Entonces, creer en Jesús me lleva a que mis pecados sean perdonados. Romanos, en el capítulo 3, en el verso 28, nos habla de otra realidad de lo que pasa cuando nosotros creemos. Romanos capítulo 3, versículo 28. Mire lo que dice este texto. Romanos capítulo 3. Aquí está. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, ¿cómo alcanza el hombre la justicia? ¿Cómo llega a ser un hombre justo?
solo por medio de la fe, no tiene que hacer nada más. Por eso en el tema de la salvación lo único que Dios nos pide que es que creamos. Yo no tengo que hacer nada, ni tengo que ayudarle a Jesús, ni tengo que hacer obras para ser salvo. No, la Biblia dice, solo crea. Esa es mi única tarea, creer. Y si yo creo, la Biblia dice que Dios me regala entonces la justificación, la salvación. Hay otro texto que nos habla de eso. ¿Se acuerdan cuando Pedro estuvo en la cárcel con Silas? Que el carcelero se asustó porque las puertas se abrieron de par en par. Bueno, Pablo le dio testimonio a este hombre, le predicó a él y a su familia y le dio una gran promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. O sea que creer me da un regalo muy grande. No solo soy alcanzado como justo, también dice, se me da el regalo de la vida eterna y de la salvación, mía y de mi familia. Imagínense qué regalo tan grande. Entonces, yo quiero hacerles el desafío en este día. Crea que hay lagunas de dudas, ¿sí? Que hay escepticismo fruto de todo lo que oímos y nos bombardean de afuera también. Pero de este paso, creer es importante. Ahora, si usted es cristiano y usted cree, yo lo invito, el camino es a que camine con Dios, a que usted tenga una relación con Él, porque esa relación con Dios va a hacer que usted crezca en su fe, porque la fe no es algo independiente, no es algo que yo pido, como quien pide una gaseosa o un tinto, no. La fe yo la incorporo a mi vida en la medida en que conozco y veo a Dios, que estoy con Él, que lo veo hacer cosas. Eso va a hacer que mi fe en Él aumente. Y también dice Juan capítulo 3 en el verso 14, que fruto de creer recibiremos la vida eterna. Juan 3, mire y verá, el famoso pasaje de Juan 3, 16, solo que lo vamos a abordar desde el versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es eso. Entonces, el hecho de creer te va a regalar una salvación muy grande de parte de Dios. Juan, en el capítulo 3, en el verso 17, nos da un detalle más que quiero mencionarlo aquí. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que cuando uno cree, uno es librado de la condenación. Jesús le dijo, cuando resucitó a Lázaro, dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero mire, dijo en un comienzo, el que cree en mí, o sea que me libra de la muerte espiritual. Yo me pasaría yo creo que muchas horas diciéndoles a ustedes, porque el Evangelio de Juan, hay un bonito ejercicio que nosotros colocamos a los cristianos a hacer con el Evangelio de Juan, y es subrayar la palabra creer en todas sus expresiones. Y es un ejercicio muy bello. ¿Por qué? Porque creer se repite una y otra vez. Pero creer en el verdadero sentido de la palabra. Yo les voy a invitar entonces a que en este tiempo y meditando en estas palabras, ustedes simplemente saquen sus propias conclusiones. Lo primero que los invitaría a pensar esta mañana es, ¿ustedes han creído por fe que Jesucristo vive y que lo quieren recibir en sus corazones? Ustedes que son cristianos, ¿creen que han recorrido este camino de la fe y que es necesario que esta fe sea replanteada en sus vidas, en sus creencias, en su manera de hablar, pensar y vivir? Si es así, pues entonces yo les voy a invitar a que hoy, a la luz de lo que hemos oído, de los versículos que hemos enunciado, de los pasajes que hemos tocado, pues cada uno de ustedes saque su propia conclusión. Que cada uno de ustedes diga, quiero dar ese paso. Quiero decirles lo que el Señor invitó a los hombres de la fe, como Abraham, como Moisés, como Noé, y todos los hombres que dieron pasos de fe, todos. Entonces, es una invitación. Les voy a dejar de tarea, como vamos a estudiar todo el mes el tema de la fe, por favor estudien
Hebreos capítulo 11. Yo creo que si usted se documenta de ese capítulo tan importante, eso le va a ayudar mucho para que cuando mencionemos algunos aspectos importantes usted haga memoria de lo que está estudiando. Dentro de 8 días vamos a hablar de las clases de fe. Me encanta esta clase que viene porque es hablar como de una escalera. Por ejemplo, Jesús habla de que en algunas partes se tuvo que ir porque no tenían fe, mientras que en otro texto dice que había mucha fe. A ver, ¿cuál es el recorrido que hay entre el camino de no tener fe hasta tener mucha fe? Vamos a mirar bíblicamente paso por paso y yo sé que vamos a aprender mucho. Vamos a orar y vamos a acercarnos a Dios en este día y en esta hora. Papito Dios, yo quiero alabarte y bendecirte. Quiero darte gracias porque hoy estás haciendo un desafío a nuestras vidas y el desafío es creer. Yo no sé cómo estás con respecto a tu fe. Sé que muchos de ustedes tienen problemas de duda, muchos problemas de escepticismo, pero quiero decirles que eso no es un gran misterio, ni tampoco es un problema para Dios. Dios con muchos hombres en la Biblia con los que trató, lo primero que tuvo que hacerse fue revelarse a ellos. Y en el camino que tuvieron de relación con Dios, estos hombres en su fe y en su conocimiento crecieron, avanzaron y su fe movió montañas. Yo quiero decirle lo mismo en este día. Quiero que usted sea lo suficientemente sincero con Dios en este tiempo para decir: Señor, la verdad es que si yo examino mi fe, la verdad es que mi fe no tiene ningún sustento. Porque hoy me han dicho y me han enseñado que el sustento de la fe es Dios y su palabra. Si yo no conozco a Dios, ¿cómo puedo tener fe? Si el mundo está lleno de dioses, entonces yo no puedo decir que yo tengo fe en Dios si no conozco a Dios, porque puedo estar depositando mi confianza en personas, circunstancias, y eso tarde que temprano va a fracasar. ¿De qué me sirve decir que tengo fe si la realidad es que cualquier cosa me desanima, me vuelve atrás y por cualquier cosa me desaliento? Eso no es fe, porque la fe es permanecer a pesar de las circunstancias. De hecho, la definición de fe en la Biblia habla de certeza, habla de convicción. Papito Dios, de verdad que necesitamos fe, porque lo que no podemos es andar por la vida como veletas, llevados por el viento de aquí para allá. Hoy sí, mañana no. Hoy creemos, mañana no. Eso no puede ser nuestra vida. Nuestra vida tiene que tener una firme ancla, donde a pesar de las circunstancias, de los momentos difíciles, de los ataques, de la crisis, yo pueda decir: permanezco, porque yo creo en Dios. Job, en toda su crisis, en todo su momento, Job dice: yo sé que mi Redentor vive. Y eso es, así se desarrolla la fe. Porque en la medida en que yo camino con Dios, puede ser que hayan momentos de mi vida donde yo no lo veo. No lo veo. Pero ¿qué dice Dios? Yo estoy ahí. Y son mis ojos de la fe los que lo ven, no mis ojos físicos. Dios es en ese camino que tenemos que recorrer. Los propios discípulos, cuando estaba Jesús en la barca y vino una tormenta, lo despertaron y le dijeron: Jesús, ¿a usted es que no le importamos? ¿No ve que esto se va a hundir y nos vamos a morir y ahogar todos? ¿Cómo así que no le importamos? Si Jesús estaba durmiendo, es porque Él sabía que nada iba a pasar. Pero a nosotros siempre nos matan las circunstancias. Todo depende de cómo están las cosas a mi alrededor, y eso no es fe. Padre Dios, gracias por este día. Yo quiero pedirte que nos des esa oportunidad de caminar contigo, de tener una relación, de crecer y de avanzar en el camino de la fe. Si usted no tiene a Jesús en el corazón, ese es el primer paso de fe que le voy a invitar a dar. Dígale: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Te pido que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si usted ya es cristiano, dígale: Dios,
yo quiero conocerte y quiero aprender a caminar contigo para que mi fe al lado tuyo crezca y se fortalezca. Dios, tienes muchas cosas para enseñarnos y por el Espíritu Santo cada día lo vas a hacer. Yo te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Oro por ellos. Vamos, si usted está escuchando este mensaje, pídale la bendición a Dios para comenzar una nueva semana. Pídale la bendición, levante las manos y dígale: Señor, en tu nombre comienzo esta nueva semana. Bendice mi vida, mi familia, mi trabajo. Señor, guárdame de todo mal y de todo peligro. Yo te quiero entregar todo lo que tengo y todo lo que soy. Y en tu nombre declaro que tú esta semana me guardarás, me cuidarás y me sustentarás. Abrirás puertas delante de mí y me concederás las peticiones del corazón. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios te llene de su plenitud y de su amor. A ti y a tu familia, y que Dios prospere la obra de tus manos. Nos encomendamos a ti y a tu palabra y te damos gracias por oír nuestra oración. Gracias, Papito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, agradecemos el que hayan estado con nosotros, hayan compartido con nosotros este espacio. Ya saben que dentro de 8 días vamos a seguir hablando de este tema espectacular de la fe y sé que vamos a aprender muchas cosas. Un abrazo para todos. Si quieren, pueden contactarnos a nuestra página web o en nuestro correo electrónico colombia@senti.org. colombia@senti.org. Déjenos ahí sus comentarios, sus peticiones. Con mucho gusto oramos por ustedes. Un abrazo, que Dios les bendiga ricamente.